Bienvenidos al curso de física. Estaremos hablando de un tema de la termodinámica que es la calorimetría. La calorimetría es la medida de la cantidad de calor. En consecuencia, permite conocer el calor específico, los calores de transformación de una sustancia o la temperatura física de una mezcla. Se utiliza un calorímetro, vasija que reduce a un mínimo los efectos del ambiente. El mejor calorímetro es la botella termo, figura 1.6. Entonces aquí tenemos un calorímetro. Si por ejemplo se quiere medir el calor específico de una sustancia de masa M y de calor específico C, se puede emplear el siguiente esquema. Entonces vamos a decir que este calorímetro tiene una masa M', o sea, este es el calorímetro, toda esta región es el calorímetro, tiene una masa M' y de calor específico C', o sea, ahí tenemos, tenemos un calorímetro de masa M' y de calor específico C', ¿sí? Lleno de agua de masa M, o sea, está lleno de agua y el agua tiene una masa M. Recordemos que cuando nos hablan de agua, el agua tiene un calor específico que es igual a una caloría sobre gramo por grado centígrado. A una temperatura T1, ¿sí? O sea, el agua tiene una temperatura T1. Se introduce la sustancia calentada a una temperatura 2. O sea, tenemos una sustancia aquí, un cuerpo, que tiene masa M y tiene una temperatura 2, una sustancia calentada, fíjense. Entonces, ¿qué podemos establecer entre la temperatura 2 y la temperatura 1? Que la temperatura de la sustancia M minúscula va a ser mayor a la temperatura del agua, T1. Y después de agitar, o sea, con este sistema que tenemos aquí, hacemos una fuerza hacia arriba y hacia abajo y empezamos a agitar este nivel de agua. O sea, una vez después de agitar el agua del calorímetro, se mide su temperatura final, o sea, medimos la temperatura final, haciendo un balance de calor perdido igual a calor ganado se tiene. Entonces vamos a deducir esto que está aquí. Observen que ahora estábamos hablando de el calor específico, ¿verdad? O sea, decíamos que el calor específico se define como la cantidad de calor, el cociente entre la cantidad de calor sobre la masa por la variación de la temperatura. Entonces, vamos a recordar algo. O sea, de esto que está aquí de calor específico, yo puedo decir que el calor ganado o perdido por un cuerpo cuya fase no cambia, o sea, no se va a dar un cambio de estado, cuya fase no cambia, mientras experimenta
un cambio de temperatura, mientras experimenta un cambio de temperatura delta de T está dado por entonces vamos a decir que la cantidad de calor ganada o perdida va a ser igual a la masa, capacidad calórica por la variación de la temperatura. Entonces observen que vamos a encontrar en la situación del calorímetro dos cosas. Observen lo que dice aquí el enunciado. Dice que haciendo un balance, calor perdido. Fíjense. Entonces vamos a colocar aquí calor perdido igual a calor ganado. Entonces, ¿quién pierde calor? Pierde calor el cuerpo, pierde calor el cuerpo de masa. Entonces, el calor, fíjense, la definición de calor. Entonces, calor va a ser igual a masa de la sustancia, capacidad calórica de la sustancia por la variación de la temperatura. Y va a ser igual. Entonces nos encontramos con lo siguiente. La masa, fíjense que tenemos agua y tenemos el calorímetro. Entonces la masa del agua es M. Vamos a colocar el calor específico del agua C2' más el calor, la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por la variación de la temperatura. ¿Sí? Entonces observen, cuando se introduce cuando este cuerpo se introduce aquí, nos vamos a encontrar que la variación de la temperatura va a ser igual, lo vamos a minimizar aquí, va a ser igual la variación de la temperatura. Bueno, aquí me va a quedar masa de la sustancia, calor específico, y quién tiene mayor temperatura. Esta variación va de la temperatura, entonces la temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿sí? Igual, entonces el calor específico del agua es 1, o sea que aquí me va a quedar M mayúscula, que es la masa del agua, más la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro multiplicado por la variación de temperatura. Pero esta variación de temperatura va a ser, ojo que el sistema, aquí ya se da un equilibrio térmico, o sea, aquí la temperatura final, recuerden que inicialmente el agua tiene una temperatura 1, la sustancia de masa M tiene una temperatura T2 y T2 es mayor a T1, entonces cuando esto se da aquí va a ser la ya este sistema alcanza una temperatura final. Entonces esta temperatura inicial le vamos a restar con la temperatura inicial del agua, ¿sí? Entonces esta expresión es la que vamos a obtener aquí, o sea, nos va a permitir calcular. Observen lo que dice el documento. Vamos a ubicarlo acá. Vamos a ubicarlo aquí. Dice que la calorimetría es la medida de la cantidad de calor. En consecuencia, ¿qué nos permite hallar? Nos permite hallar, por ejemplo, los calores específicos, ya sea el del calorímetro, ¿sí? Ya sea el del calorímetro, ya sea el de la sustancia que introducimos, los calores de transformación de una sustancia o las temperaturas físicas de una mezcla.